Muy buenas tardes, hermanos amados, a este espacio de video viernes. Hoy continuamos con nuestro estudio de las cronológicas. Estamos ya en el capítulo 17. Si usted no tiene las lecciones, por favor, le invito a que me escriba para poderle hacérselas llegar, ¿ok? Mis amados hermanos, voy hoy día a dar la lectura a nuestro estudio y vamos a ir comentando poco a poco acerca de este estudio. Pero antes de eso voy a pedir que el Señor nos abra los ojos para conocerle. Señor, te agradezco por este día. Te pido que utilices tu palabra al meditarla en esta tarde, que nos enseñes y conocerte más profundamente, Señor. Te doy gracias por aquellos hermanos que, que están conectados, están haciendo uso de este medio para aprender de ti, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dice la lección 17 de nuestro estudio de las cronológicas habla acerca de que Jesús es el mediador y un mediador entre Dios y los hombres. Para que esto pase, mis amados hermanos, es necesario que el mediador sea tanto Dios como hombre. Y de eso habla este estudio. Conocemos a nuestro Señor Jesucristo como Dios y conocemos a nuestro Señor Jesucristo como 100% hombre, ¿sí? Pero para el tiempo que Él estuvo aquí, no todos veían de esa manera, ni le veían como Dios y simplemente le veían como hombre, pero para que sea nuestro mediador, Él es las dos cosas, ¿ok? Ahora, les leo nuestro estudio. A los niños y los adultos les gustan mucho los cuentos inventados. Lo que nosotros tenemos en la palabra de Dios no es un cuento inventado, es verídico, es real. Podemos confiar en su palabra porque Dios se lo dio a conocer. Y Dios no tiene errores, no lo hace con equivocaciones. ¿Sí? Entonces, podemos confiar en Él. Y cuando hablamos acerca de Jesucristo, no es un ídolo de madera, es real, es el Dios vivo y verdadero. Entonces, cuando leemos la Biblia, tenemos la verdad de Dios en nuestras manos y Él no miente. La pregunta que surge es, ¿quién es Jesús? Miren conmigo en Marcos capítulo 8, versículos 27 y 28. Marcos capítulo 8, versículos 27 y 28. Dice lo siguiente. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea y de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Elías era un profeta que había sido llevado al cielo por Dios más o menos 850 años antes de que Jesús llegara al mundo. Miren, por ejemplo, el libro de los Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos 10 y 11, que los que tienen en su estudio, pues está ahí. Y dice, Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Segundo de Reyes 2, 10 y 11. Algunas personas pensaban que Jesús era Elías que había regresado al mundo. Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6 dice, He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Sin embargo, dice nuestro estudio, Jesús les había dicho muy claro a todos que era el Hijo de Dios, el libertador que Dios había prometido desde el principio del mundo.
Jesús mostró su poder a través de milagros. Por eso, pero en esos días, como hoy, la mayoría de los judíos no creen en él, ¿sí? Y aunque Jesucristo hizo milagros, él les dijo, yo soy el Hijo de Dios, no le creyeron. Es muy importante que respondamos a esta pregunta. ¿Quién era Jesús? ¿Era tal vez simplemente un buen maestro o alguien que hizo milagros? ¿Un profeta, como decían algunos de los judíos? ¿Dijo realmente la verdad o estaba mintiendo? Porque si no dijo la verdad, entonces es un mentiroso. Y si es que no ve la Biblia a la luz de que es la palabra de Dios, pues no puede confiar en Jesucristo como su Salvador. Es por eso que hemos estado pasando tanto tiempo, tantos meses en estudiando este estudio, poniendo las bases, el fundamento para la salvación, que es saber quién es Él. Y hoy estamos viendo acerca de quién es Jesucristo. Él es Dios Todopoderoso. Ahora, dice, delante de Jesús no podemos creer solo una parte de lo que Él dijo acerca de sí mismo. Si no puedo creer solo ciertas cosas, o creo todo, o no puedo creer a medias, porque no puedo decir que Él es medio hombre o medio Dios, o es 100% Dios y 100% hombre. Y si no veo la Biblia a la luz, en base a esta verdad, pues no puedo entenderla tampoco. El Espíritu Santo es el único que nos muestra y nos muestra que Jesucristo es Dios y que Jesucristo se hizo hombre. El Hijo de Dios se hizo hombre para ser nuestro representante delante de Dios. Ahora, dice, si tan solo hubiera dicho una mentira, entonces no sería el Hijo de Dios, porque Dios es santo y perfecto. Uno de los atributos de Dios es que Él es separado del mal, que no puede pecar. Y Jesucristo es Dios. Entonces, el decir que Jesús mintió, no, lo único que está diciendo es que no es Dios. Recuerde lo que Jesús dijo que Él es Dios. Dice Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, hablando de Jesucristo. Y el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gloria, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Juan capítulo 10 y el versículo 30. Jesucristo dijo, yo y el Padre uno somos. Estas declaraciones que fueron dadas por el Señor Jesucristo son verdad. Él es Dios. Y acuérdense uno de los atributos de Dios, que Él es eterno. Siempre Dios permanece para siempre. Jesucristo siempre ha sido Dios. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres en la Trinidad, en el deseo de que usted y yo le conozcamos a través de su palabra. Juan capítulo 14, versículos 7 y 9 dice, si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Miren conmigo en Mateo 8, del 27 al 28. El pasaje que leímos de Mateo 8, de Marcos 8, 27 y 28 dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién es Jesús? ¿Sí? Ellos les respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros algunos de los profetas. Aquí nosotros nos damos cuenta que Jesús sabía que sus discípulos nunca serían aceptados por Dios si ellos no creían que Él era el Salvador prometido. En este punto
por lo menos uno, Pedro sabía y creía. ¿Sí? Si no vemos a Jesucristo como Dios Todopoderoso, no podemos ser salvos. ¿Sí? Él se hizo hombre, Dios Todopoderoso se hizo hombre y Él pagó por nuestros pecados. Él es perfecto, Él es santo, no hubo error en Él. Dice aquí, Marcos 8, 29 y 30. Entonces Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que sois, que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Jesús quería que las personas le escucharan y creyeran sus palabras de todo corazón. Él no quería que le siguieran solo porque los discípulos decían que Él era el Cristo. Igualmente, en nuestros días, no quiere que le creamos solo porque un maestro, un pastor o alguien dice que cree en Jesús. No debemos depender en nadie, sino creer en la palabra de Dios. Nunca. Nuestra fe debe estar, nuestra fe debe estar basada en Dios y en su palabra. Y eso implica leerla, estudiarla personalmente, conocer a nuestro Dios personalmente. Si es que alguien va a la iglesia solamente porque otra persona familiar ha llegado o alguien que estiman se va y no conocemos realmente a Jesucristo, no le vemos a Él como Dios Todopoderoso, que se hizo hombre para pagar por nuestros pecados, entonces estamos viviendo una vida religiosa. Pero Dios quiere que nosotros le conozcamos al Señor Jesucristo tal como Él es. Y eso lo hace el Espíritu Santo al mostrarnos la verdad. Por eso este estudio tiene como propósito que usted vaya a la Biblia. Si todos los versículos que están aquí nos mandan a ver quién es Él. Jesús sabía que tenía que morir. Ahora, miren lo que dice Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después del tercer día. ¿Sí? Jesús sabía que tenía que morir. Satanás usaría a los líderes judíos para matarle porque ellos no creyeron que él era el Hijo de Dios, el libertador. Además, Satanás sabía que aunque moriría y sería sepultado, Jesucristo sabía que él iba a resucitar, que al tercer día resucitaría. Eso no sabía Satanás o no creía, ¿sí? Pero algo muy importante para nosotros al ver su palabra es confiar en lo que su palabra dice, ¿sí? Y Él murió y Él resucitó. ¿Por qué lo sabemos? No porque hayamos estado ahí, sino porque su palabra lo dice. Con respecto a nuestra vida, podemos saber qué sucederá el día de mañana. Ni hoy, a 5 minutos no sabemos qué va a pasar. Peor mañana. ¿Vamos a enfermarnos? Esa es una pregunta que todos nos hacemos cada día, ¿no? ¿Te vas a enfermar? Pasa con miedo, ¿no? ¿O no? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estaremos en un año? ¿Cuánto tiempo viviremos en la tierra? No sabemos las respuestas a estas preguntas, pero Jesús sabía todo su futuro. Dios lo sabe todo. Y eso es algo muy importante. Jesucristo es Dios y hombre, ¿sí? 100% Dios y 100% hombre. Dice aquí, con respecto a nuestra vida, nosotros no sabemos, pero Él sí sabía. Lo maravilloso es que cientos de años atrás, los profetas habían predicho muchos detalles exactos sobre lo que le sucedería a Jesús. Hablaron que Él sufriría mucho, que Él sería rechazado por los líderes judíos, que sería crucificado y que resucitaría de los muertos. Jesús sabía y creía lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento sobre Él. Miren, por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11.
Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellas. Esto en Primera de Pedro, ¿ya? Ahora, vino a cumplir todo lo que la palabra dice acerca del libertador, ya que Dios siempre cumple lo que promete. Miren lo que dice Marcos 9, capítulo 9, versículos 2 y 3. Marcos, capítulo 9, versículos 2 y 3. Dice lo siguiente: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún labrador en la tierra los puede hacer tan blancos. Sigo leyendo nuestro estudio, hermanos amados. Jesús tenía un cuerpo humano como nosotros, era un hombre real, pero también es Dios, Dios verdadero. Cuando las personas lo miraban, su aspecto lucía como cualquier otro hombre, pero lo que hizo y dijo mostró que era diferente. Isaías capítulo 53, versículos 1 y 2, vamos a leer. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no habrá parecer en él, ni hermosura, ni le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Y es importante ver que Dios se reveló a través de su Hijo. Él se dio a conocer al hombre a través de su Hijo Jesucristo. Recuerda que Dios ordenó a Moisés y a los israelitas en el monte Sinaí que hicieran el tabernáculo. Recuerda que vimos esto en la lección número 12. La parte exterior del edificio estaba cubierto de pieles de animales. Cuando las personas lo miraban, solo veían pieles viejas y secas, pero adentro del lugar santísimo, detrás de las pieles, estaba la luz brillante de la presencia de Dios. Igual fue con Jesús. Su cuerpo humano se miraba como de un hombre ordinario, pero adentro era el Dios grande, omnipotente, omnisciente, que creó los cielos y la tierra. Miremos, hermanos, lo que dice Mateo capítulo 17, versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. En la transfiguración, lo que el Señor Jesucristo hizo con los discípulos es que les dejó ver a Jesucristo en su gloria, ¿sí? Les dejó verle a Él como Dios Todopoderoso. Ahora, miren aquí, en nuestro estudio dice, tanto Elías como Moisés eran judíos. El uno no murió como los demás hombres, fue llevado al cielo por Dios, pero Moisés murió y Dios lo sepultó. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Marcos 9:4. Deuteronomio capítulo 34, versículos 5 y 6, habla acerca de la muerte de Moisés. Vamos a leer. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Deuteronomio 34, 5 y 6. La muerte de Moisés fue 1400 años antes que Jesús naciera. Dios se llevó al cielo a Elías, pero el cuerpo de Moisés fue sepultado. El momento de la transfiguración ocurre cientos de años después que dejaran este mundo, pero por haber creído y confiado en la palabra de Dios tocante al libertador, no fueron enviados al infierno. Dios les aceptó de la misma manera que a Abel, Set, Enoc, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Josué, David y todos los demás que creyeron en la venida del Salvador.
En ese momento, Elías y Moisés regresaron a la tierra para hablar con Jesús. Por tanto, el cielo es un lugar real y es donde Dios mora. Y ahí vamos a poder nosotros hablar cara a cara con Él sin ningún problema. Hoy podemos confiar en lo que Jesucristo ha hecho, aprender de Él por medio de su palabra y conocerle a través de la obra que ha hecho su Hijo Jesucristo, que el Espíritu Santo nos muestra y nos deja ver que Jesucristo es Dios y todopoderoso y es hombre que toma nuestro lugar. Él es nuestro mediador. Ahora sigo leyendo un poquito más. Juan capítulo 3 y el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Juan 14 del 1 al 6. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os la hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando Moisés y Elías, siervos de Dios, vivían en la tierra, sabían que el libertador prometido tendría que morir, que nacer y morir. Surge una pregunta en cuanto a la transfiguración y es: ¿qué es lo que platicaban? ¿Qué es lo que estaban hablando Moisés, Elías y Jesús? Lucas capítulo 9, versículos 30 y 31 nos da la respuesta. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Sí, hablaban de lo que iba a pasar, hablaban de su muerte y su resurrección al Señor. Aunque Moisés y Elías habían dejado este mundo muchos años antes que Jesús naciera, ellos sabían que las promesas de Dios sobre el libertador pasarían exactamente en la manera que Dios había dicho, porque Dios nunca olvida sus promesas, y aunque miles de años pasen antes de que sean cumplidas. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Sí. Escuchen a él, escuchen al Señor. Moisés, que habla de la ley, hablaba acerca de Jesucristo. Elías, que representa a los profetas, hablaba acerca de Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento habla de que Jesucristo es Dios. Y ahora tenían a Jesucristo mismo aquí delante de ellos y no le podían ver como Él es. Pero Él se dio a conocer y Dios le dijo: a Él oíd. Dios reconoce a Jesús como su Hijo y les pide a los discípulos que le oigan y obedezcan. Nunca ha habido ni habrá alguien como Jesús, el Hijo de Dios. Hoy Dios no nos habla audiblemente desde el cielo. Todo lo que Él quiere decirnos está escrito en la Biblia. Lo que Él espera es que depositemos nuestra confianza en ella. Años después de la transfiguración, Pedro escribió lo siguiente. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 21. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas,
sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y hasta aquí nos vamos a quedar en esta semana, mis amados hermanos, pero algo muy importante que nosotros tenemos que recordar es que al Señor Jesucristo le conocemos por su palabra. Por la palabra de Dios, toda la Biblia habla acerca de Él. ¿Sí? ¿Quién es Jesús? ¿Es Dios Todopoderoso? Sí. ¿Él se hizo hombre para ser nuestro representante? Sí. ¿Por qué sabemos eso? Porque su palabra lo dice. ¿Ok? Y con eso podemos estar tranquilos. Que tenga un buen fin de semana, hermano. Nos vemos, Dios mediante, el día domingo para seguir nuestro estudio de Sabios en Cristo a las 10 de la mañana.